Hola, ¿cómo están? Bueno, esta es nuestra clase del 27 de agosto. En nuestra clase número 5 es la clase en relación a la transición del feudalismo al capitalismo, el surgimiento del capitalismo y, si ustedes quieren, también el paso a una sociedad de mercado. Vamos a tratar de hacer, en la medida de lo posible, dos videos. Uno en el que básicamente se desarrolla la cuestión más histórica de los procesos históricos, bastante más general, porque este es un proceso que abordamos con mayor detalle, si ustedes quieren, eh, en otras materias, digamos, por ejemplo en historia moderna. Pero vamos a hacer una semblanza, digamos, histórica, como para poder ir teniendo una idea de las condiciones materiales y de las condiciones subjetivas que generaron la transformación y el pasaje y la transición de una sociedad feudal a una sociedad capitalista. Y en una segunda parte, digamos, en una segunda entrega o video, vamos a abordar el tema del debate historiográfico en torno a la transición. Es decir, cómo explicar esa transición desde el punto de vista de los aportes teóricos y de las investigaciones que muchos historiadores e historiadoras han hecho en este sentido. Así que bueno, pasamos primero a esta cuestión histórica, el contexto histórico, ¿sí? Y allí hablamos entonces del origen de una civilización industrial y lo que llamaríamos un largo camino hacia la construcción de una sociedad de mercado, de una sociedad capitalista. Decimos largo camino porque en general hacemos referencia a un proceso que es precisamente el de la transición, que se da sobre lo que llamaríamos la Baja Edad Media, ¿sí?, con la crisis feudal, y a partir de allí, a fines del siglo XV, principios del siglo XVI, durante ese siglo, el XVII y el XVIII, que termina en gran parte con la maduración de algunos cambios políticos, como por ejemplo en la Revolución Francesa, y que al mismo tiempo también con algunos cambios económicos y de organización de la producción, que son fundamentales y absolutamente claves para que podamos entender el pasaje a una sociedad capitalista con el proceso de revolución industrial entre mediados y fines del siglo XVIII que se da en Inglaterra. ¿Sí? Recuerden esta idea también de que revolución industrial, si ustedes quieren, podemos entender que nos referimos al proceso de las transformaciones profundas que ocurrieron en Inglaterra y lo que ocurre tal vez en otros países y luego como a veces como espejo, a veces como copia, a veces como procesos mezclados, mixturados con propios desarrollos autónomos, tiene que ver más con la industrialización más que con una revolución industrial, ¿sí? Es decir, la revolución industrial es la revolución inglesa. Bien, entonces pasamos de una sociedad de antiguo régimen, esto lo vimos, lo trabajamos y lo desarrollamos en Moderna, donde la gran masa de la población, es decir, el campesinado, estaba fuera virtualmente del alcance del mercado. En parte, como seguramente muchos y muchas de ustedes lo deben saber, porque el campesino tenía y usaba poco dinero, y en parte porque vivía en una economía local en gran medida autosuficiente, es decir, la economía de autosubsistencia, de base, por supuesto, productiva en el trabajo de la tierra. Los grupos de población que obtenían sus ingresos en dinero efectivo y por lo general compraban mercaderías con ellos son los habitantes de las ciudades, que en general durante la sociedad feudal son, en comparación con
con los habitantes del campo, digamos, con el campesinado, son mucho más reducidos. La división social del trabajo debe profundizarse para lograr los incrementos de productividad que exigirían la acumulación capitalista y la fuerza social del trabajo que debe ser redistribuida de la agricultura a la industria, ¿sí? Es decir, la proporción de la producción excedente que se intercambia en el mercado supralocal, es decir, más allá del ámbito de la comunidad o de la aldea o de la ciudad, debe aumentar drásticamente, ¿sí? Entonces, la existencia de trabajadores asalariados que satisfagan sus necesidades en el mercado debe aumentar, es decir, deben reducirse los espacios de autosubsistencia y de intercambio en mercados locales más o menos autárquicos. Es decir, es necesario ampliar la producción masiva, que es la base de la expansión capitalista industrial. En definitiva, entonces, la creación de un mercado amplio en expansión para los bienes, las mercancías, el mercado interno capitalista y el divorcio, o si ustedes quieren, la desposesión de los productores independientes de los medios de producción, que da origen a la conformación de una fuerza de trabajo libre entre comillas, sabemos nosotros, libre porque ha sido desposeída de la tierra, libre porque ha roto sus vínculos con el señor feudal. Entonces decíamos, la conformación de una fuerza de trabajo libre, amplia y disponible se dieron como aspectos de ese mismo proceso, ¿sí? Entonces, el beneficio capitalista, la ganancia capitalista y la posibilidad de acumulación se limitan si no se combinan las condiciones como las que venimos describiendo. Es decir, es necesario lo que llamaríamos pasar a la fase de la reproducción ampliada, de la reproducción simple a la reproducción ampliada. Durante el siglo XVII, obviamente todavía estamos en una sociedad preindustrial, si ustedes quieren, no en una sociedad en transición, se despliega una crisis que abarcaría distintas dimensiones, no solo sociales, económicas, políticas y también culturales, y también podríamos decir crisis que tienen que ver con los cambios en las mentalidades. Esta crisis derivó en una considerable concentración del poder económico que directa o indirectamente sirvió a los fines de la futura industrialización. Por el fortalecimiento de la industria a domicilio, lo que nosotros hemos visto como el sistema doméstico, hemos visto como la protoindustria, ¿sí? A domicilio es el fortalecimiento de la industria a domicilio a expensas de la producción artesanal, ¿sí? De las economías avanzadas en términos de crecimiento y expansión de las relaciones sociales de producción capitalista respecto de las economías retrasadas, si es que vale poner ese término a las economías preindustriales o al modo de producción feudal. En esos términos está dicho. Habría que analizar realmente, ¿no? Es decir, profundamente si es un verdadero avance o progreso para la humanidad, una nueva forma de explotación que reemplaza otra forma de explotación. Ahora bien, cuando decimos esto de la protoindustria, debemos tener en mente las transformaciones, o tener claro aquellas transformaciones que nosotros hemos trabajado y desarrollado, por ejemplo, en historia moderna, que las englobamos dentro de lo que llamamos las transformaciones en el ámbito del trabajo, ¿sí? Y que esquematizamos básicamente a través del pasaje o la transición de la producción artesanal, del artesanado, a la producción identificada con la hegemonía que ejerce la producción doméstica o la protoindustria, de allí el pasaje a
la producción en el ámbito de los talleres manufactureros, y de allí, fundamentalmente con los inventos de la máquina a vapor en la revolución industrial, el pasaje definitivo a la forma de trabajo y organización del trabajo que es la fábrica. Entonces tengamos presente estas cuestiones porque son importantes. Recuerden que nosotros siempre mencionábamos tres grandes transformaciones. Esta que acabamos de sintetizar: artesanado, protoindustria, talleres manufactureros, fábrica. Las transformaciones en el ámbito del comercio, la expansión ultramarina, las condiciones que generaron y hicieron posible el comercio triangular entre Europa, América y África, y la construcción a partir de eso de un orden mundial mucho más extenso, y de unas relaciones mucho más complejas en ese mundo, digamos, en ese sistema mundo que está en construcción y que obviamente va a terminar en el sistema mundo capitalista, y las transformaciones que se dan en el ámbito del campo, en el ámbito rural, esas transformaciones que nosotros identificamos como la revolución agrícola y que también identificamos con los procesos de desposesión de los campesinos de sus medios de subsistencia, de la tierra fundamentalmente, la expulsión del campo, ¿sí? Y prácticamente generar las condiciones para la formación de un proletariado, de una clase obrera, ¿no? Que lo único que va a tener, digamos, para vender en el mercado, para ofrecer, es una mercancía que no es otra cosa que su fuerza de trabajo, ¿sí? Que va a intercambiar obviamente por un salario. Ahora bien, volviendo a la cuestión histórica, el principal resultado de la crisis del siglo XVII sobre la organización industrial consistió en debilitar al artesanado y con ese debilitamiento las ciudades artesanales de la producción en gran escala. Recuerden que el artesanado fundamentalmente se ubicaba en el ámbito de las ciudades. Y en establecer el sistema de domicilio o protoindustria, controlados por hombres con horizontes capitalistas y sostenido por una incipiente, llamémosla así, fuerza de trabajo en el ámbito rural fácilmente explotable, que no es otra que la familia campesina, ¿sí? Allí tenemos la figura, ustedes seguramente lo recordarán, de ese empresario comerciante, es decir, una figura que también está en transición, el Verlager, como lo llamábamos también, que está en transición entre entre el pasaje de un capitalismo meramente mercantil a un capitalismo de carácter industrial a gran escala. Este trabajo a domicilio, si ustedes quieren, sistema doméstico, digamos, o protoindustria, se había desarrollado, ¿sí? en ciertas producciones vinculadas fundamentalmente a la producción de textiles, y ya venía estas transformaciones de lo que, como decíamos hace un rato, de la baja edad media, pero que por regla general la transformación de esa artesanía en la protoindustria comenzó durante el auge de fines del siglo XVI. Allí es donde vamos a empezar a percibir ese proceso con mayor claridad. Continuó, por supuesto, a lo largo del siglo XVII, en el que se establecieron definitivamente las bases de ese sistema productivo. Las producciones, digamos, la protoindustria rural no fueron, obviamente, o no fue, mejor dicho, perjudicada por los altos costos de la producción urbana, y a menudo el pequeño productor local de mercancías baratas, en general nuevos paños, textiles, podría aumentar sus ventas, mientras que los costosos productos de elevada calidad de la vieja producción artesanal, tales como el paño ancho y los tejidos italianos, perdían sus mercados. La expansión entonces de la producción del tipo al domicilio posibilitó la concentración regional
producción de manufacturas muy difícil dentro de los estrechos límites de la ciudad, porque mucho más fácil de producción. Recuerden también que aquí tenemos el papel que juegan los gremios, en tanto corporaciones de producción, de productores o de artesanos, y también las guildas, que también eran corporaciones de comerciantes, y las regulaciones que esas corporaciones hacían sobre la producción, sobre la calidad de la producción, sobre el ritmo de la producción, sobre el precio que esos productos debían colocarse en el mercado local, etc. Todo ese ámbito de regulaciones restringía o limitaba o imposibilitaba una expansión muy significativa de la producción, que por otra parte estaba siendo fuertemente demandada por la expansión ultramarina y la ayuda a una comercio internacional. Ahora bien, entonces, esa concentración aumentó la capacidad de acumulación de, sobre todo, las economías que tenían fuertes vínculos con el comercio internacional. A su vez, el poder de esas economías contribuyó también a aumentar considerablemente la inversión productiva, de manera que la producción de tipo capitalista pudo encontrar así las maneras o las formas de crear sus propios mercados de expansión en el comercio internacional. Como decíamos recién, la expansión ultramarina, el flujo creciente de la comercio colonial extranjera estimuló la producción de las agriculturas nacionales y las agriculturas locales. El comercio estaba en manos de moderna en países que de alguna manera se habían antiguo, Inglaterra o Francia, donde era posible generar una amplia y expansiva demanda dentro de sus mercados. Este nuevo y eficaz mecanismo de acumulación de capital obtenido por las empresas comerciales en el extranjero y en las colonias sentó las bases también para una acumulación acelerada. El mayor logro de la crisis entonces del siglo XVII fue la creación de una nueva forma de colonialismo, ¿sí? El nuevo sistema colonial basado en las economías de plantaciones de esclavos fue decisivo para el impulso, por ejemplo, de la industria británica del algodón, que fue la verdadera industria pionera de la revolución industrial. Las posibilidades de estos mercados coloniales también se transformaron con el abastecimiento de las plantaciones que producían sin una sistemática restricción del producto local y de las colonias europeas Perdón. Los nuevos tipos de colonias eran hasta cierto punto también claramente mercados a captar por esa producción que estaba creciendo. Perdón. El poderío entonces de la economía británica se debió también a una importante revolución política que subordinó en adelante todos los otros fines a un mercantilismo, digamos, agresivo, tendiente a la acumulación de capital y a la obtención de ventas. Para Inglaterra entonces fue decisiva la convergencia de varios fenómenos. El mercantilismo británico, cuya naturaleza lo llevó a una política sistemática de expansión y a una economía policista, y el colonialismo, la protección de los industriales, comerciantes y armadores británicos. Y fundamentalmente la presencia de el sujeto histórico clave, fundamental en todo este proceso, que es la presencia de una burguesía potente y dinámica, en cuyo seno se imponían progresivamente los intereses manufactureros. ¿Sí? Ya en el siglo XVIII y XIX nació así lo que podríamos llamar una nueva sociedad en Europa, conformada y fundamentalmente en algunos países marcada por la influencia de esos países centrales europeos.
este proceso, digamos, de inicio de la revolución industrial y de la industrialización que fundó la nueva sociedad capitalista, comenzó particularmente en algunas regiones de Europa. Ustedes tienen claro ya, digamos, que Inglaterra es pionera en esto, y luego ya en la segunda etapa la expansión de Alemania, de Francia, de Bélgica y luego también en América de los Estados Unidos. Por supuesto, aquí también tenemos que hablar de las distintas especificidades que ese proceso significó, especificidades históricas, es decir, estas economías en transformación en la Europa del siglo XVIII no tenían toda la misma, si ustedes quieren, evolución lineal. Y ciertas regiones, por ejemplo Italia o España, padecieron ciertamente una decadencia fuerte de sus formas de producción artesanal, sin conocer necesariamente nuevas formas, ¿sí?, de producción. En Francia, incluso durante el periodo de la Revolución y el Imperio, también se facilitó el establecimiento del nuevo régimen, digamos, burgués, de la medida en que este desorganizó y debilitó el sistema anterior, es decir, el antiguo régimen. Bien. Otra cuestión importante es que, si bien la agricultura constituye aún durante todo el siglo XVIII la fuente esencial de la riqueza de la mayor parte de las naciones, de los reinos, ya no es la única, y la economía más dinámica es la que se funda en la producción y el intercambio de otros productos de consumo, cada vez más demandados, con el pasaje a una monetarización acelerada de la vida cotidiana con el crecimiento urbano y demográfico. Obviamente, la expansión de la población fue unida a una expansión de la demanda, es decir, esa población en crecimiento demandó cada vez más productos. Entonces, el crecimiento urbano, la expansión de la demanda urbana, la necesidad del mercado urbano, crearon el circuito de intercambio y agregaron nuevas divisiones en el ámbito de la producción rural, ¿sí? En este sentido, no necesariamente deberíamos asimilar a todo, por lo menos el siglo XVIII, automáticamente con la revolución industrial, ya que en particular la realidad inglesa fue en sí misma más acotada y más tardía en términos del siglo XVIII. Entonces, durante el siglo XVIII sobrevivieron o coexistieron en todas partes, y aún se desarrollaron otras formas de producción, llamémoslas tradicionales, ¿sí?, que todavía, digamos, no terminaban de desaparecer o de desarticularse, ¿sí? Es decir, bueno, nosotros vamos a ver que en general no hay modos de producción puros por excelencia, sino que hay modos de producción en el que unas relaciones sociales de producción específicas se imponen de manera dominante y hegemónica al resto de las relaciones sociales y las articulan a ese modelo de producción, ¿sí? Pero para que nosotros podamos entender en términos históricos la transformación hacia una sociedad de mercado, es decir, hacia una sociedad capitalista, debemos recordar las mutaciones, los cambios, las transformaciones que fueron ocurriendo en la estructura productiva. Entonces, llegados a este punto, en la Inglaterra del siglo XVIII coexistían diferentes formas de organización del trabajo manufacturero o de la producción manufacturera, que eran, por un lado, el artesanal persistente, como forma del pasado medieval o del pasado, si ustedes quieren, de la sociedad antiguo régimen, la industria rural doméstica, ¿sí?, con la propia industria en gran escala, y por último una forma de empresas capitalistas centralizadas que llamaremos la manufactura o la producción. Están, como decíamos recién,
conviviendo, ¿no? Y un poco lo que ya hemos dicho en varias oportunidades, no solo en esta cátedra, sino también lo hemos dicho en el ámbito de Moderna y en algunas de las cuestiones que citaba mucho el profesor Horacio Ibarra, ya de que lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir, si hay una coexistencia. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengamos en claro. Ahora bien, con la expansión, digamos, del comercio, el acceso a otros mercados lejos de la región de producción, tanto dentro de la misma Inglaterra como en ultramar, estaba bajo el control de los mercaderes o, si ustedes quieren, de los comerciantes o del capital mercantil que intermediaba. Por esa razón, los maestros artesanos difícilmente podían alejarse demasiado de su taller de producción. También, por supuesto, para la que ahora llamaríamos vieja forma de producción artesanal, el acceso a los mercados de materias primas también era dificultoso. Por ejemplo, el comerciante compraba la materia prima en gran escala, abaratando precios y luego la distribuía entre los distintos maestros artesanos. Entonces, la relación fuerte de dependencia que se fue creando entre este capital mercantil, estos comerciantes intermediarios y los artesanos, se profundizaba en la medida en que se expandía la demanda, ya que el productor directo se veía obligado a adquirir mayor cantidad de materia prima para incrementar su producción. Se resquebrajaba entonces de esta manera el equilibrio autosustentable de abastecimiento de materias primas, producción y distribución en los mercados locales que había caracterizado la economía de amplias regiones de Europa durante gran parte de los siglos precedentes. ¿Sí? Esta dependencia entonces entre productores y comerciantes se hacía más evidente por la necesidad de responder a la expansión de la demanda con nuevas formas o nuevos métodos de organizar la producción. ¿Sí? Los cambios técnicos, por ejemplo, en el tejido, exigían al artesano, por ejemplo, un mayor número de telares. Ante la falta, la mayoría de las veces, de recursos o de capital, digamos, para comprar los nuevos medios de producción, los comerciantes intermediarios muchas veces aportaban ese capital bajo la forma no solo de adelantos en materias primas, sino también de instrumentos de producción que incorporaban ciertos avances técnicos que permitían una mejor calidad y un aumento, esto es clave, de la productividad por trabajador o por trabajador. De esta manera se podía responder regularmente a la creciente demanda, estrechándose de esta manera los lazos de dependencia con estos nuevos comerciantes empresarios. ¿Sí? Las condiciones de venta de esas mercaderías, la especialización de los artesanos, la expansión de los mercados de estas mercancías, la lejanía de los mercados de materias primas y la necesidad de expandir los medios de producción que iban debilitando la posición del artesanado frente al comerciante capitalista, con capacidad de acumulación, digamos, marcaron ese proceso en el que el artesano fue separado del mercado y se tornaba cada vez más dependiente del capital mercantil. ¿Sí? Los gremios en gran medida fueron muy testarudos, digamos, los gremios, las corporaciones de artesanos fueron muy testarudos en su lucha contra las manufacturas, pero no pudieron detener su desarrollo. Es decir, para evitar las restricciones de las organizaciones de los gremios, lo decíamos antes, estos comerciantes empresarios transfirieron sus actividades a las áreas rurales, a las aldeas y poblados que no estuvieran sometidos a estas regulaciones, fuertes regulaciones de los gremios artesanales. Allí entonces pasamos a la expansión de la industria rural. Sí, en Inglaterra la agricultura no siempre era una ocupación de jornada completa, pues con frecuencia se matizaba con otras tareas, ocupaciones especializadas. Entonces, un pequeño propietario, es decir, un pequeño campesino, que incluso podía tener una pequeña propiedad, un minifundio, podía emplear a su familia en hilar y tejer la materia prima proporcionada por sus propias ovejas o suministrada por un comerciante empresario.
Y luego llevaba el producto de una de las ciudades textiles donde se terminaba en una fábrica, perdón, lo llevaba a una de las ciudades textiles donde se terminaba en una fábrica, en realidad en un taller, digamos, productor de manufacturas, o podía viajar por el país con sus paños de lana, comportándose así como un viajante. Es decir, tenemos un comerciante empresario itinerante, digamos, ¿no? Que organiza, gerencia ese proceso productivo y al mismo tiempo se encarga de la circulación y la distribución de las mercancías, ¿no? A finales del siglo XVIII existía una gran oferta de trabajo barato, incluido el de mujeres y niños. En Inglaterra los pobres habían aprendido a valorar a sus hijos por sus capacidades para ganar salarios. La población pobre creció a grandes saltos, sobre todo después de 1780, cuando se estableció un sistema a través del cual los jueces pagaban a cada parroquia un subsidio procedente de las contribuciones municipales por cada niño pobre legítimo o no. En consecuencia, tal vez más que en ningún otro país, nos referimos a Inglaterra, se disponía de una gran provisión, no solo de fuerza de trabajo adulta, sino también juvenil e infantil, y a medida que la revolución industrial se fue desarrollando en el norte, se fue produciendo el traslado de la población desde Londres y el sur al norte y noroeste, ¿sí? Bien, la industria entonces de la industria textil, la industria del vestido en el periodo en el que estamos hablando, siglo XVIII, se hallaba en pleno proceso de industrialización y capitalización. Los fabricantes generalmente obtenían el hilado de las casas de los trabajadores, diseminado por una extensa zona, y lo terminaban en los talleres manufactureros. Es decir, cuando hablamos de diseminados por una extensa zona, estamos hablando de una división espacial del trabajo, ¿sí? Recuerden aquellas cuestiones que nos referíamos en torno a que a lo mejor una aldea o un poblado o una comunidad se ocupaba de uno de los procesos de producción, y luego la otra etapa se encargaba otra aldea y otra comunidad, para tratar de estandarizar la calidad de los productos y estandarizar también el producto final, digamos, que se pareciera entre sí, que no fuera tan visible, ¿sí? Bien, el sistema de la industria doméstica en gran escala se difundió significativamente en este periodo y marcó la penetración del capital mercantil comercial en la producción manufacturera. Este sería uno de los inicios de la completa reorganización de la producción manufacturera, ahora sobre bases capitalistas. Entonces, el dominio del comerciante, muy a menudo liberado de las trabas corporativas que tenía en su relación con los gremios artesanales y del freno de los reglamentos que allí se imponían tan severamente, reforzó aún más la dispersión de la fuerza de trabajo en lo que sería la zona rural, el campo, ¿sí? En todas partes, en Europa, la dispersión en los campos de los talleres familiares era característica del siglo XVIII y era más intensa cuando la presión demográfica vuelve necesario el ingreso monetario bajo la forma de salario para las familias rurales. Recuerden que al principio este ingreso era considerado una suerte de ingreso extra complementario a la producción para la subsistencia. Y esta es una también de las claves, lo hemos visto y trabajado en Moderna. Esta es una de las claves para entender también esta etapa de la acumulación capitalista y la conformación de este empresariado capitalista, y es que, bueno, básicamente el costo de la manutención y de la reproducción de la mano de obra corría por cuenta de la familia campesina y no por cuenta del capitalista, que le debía garantizar un salario para su subsistencia. Entonces, así también la organización del trabajo, de la producción y demás, también estaba todavía en manos de la familia campesina. Entonces, estamos en un momento de transición, en un momento en el que ya hacia el siglo XVIII vamos a ver que esa entrada extra o complementaria va a transformarse, sobre todo con la expulsión de los campesinos de la tierra, con su desposesión, con su proletarización,
¿sí? Va a transformarse en cada vez más importante, va a ser el ingreso central y fundamental, porque precisamente los ingresos provenientes de la subsistencia por el trabajo en la tierra se estaban perdiendo o se habían perdido definitivamente. Bien, entonces esta fuerte implantación rural de lo que llamaríamos la protoindustria textil es el símbolo de la última etapa de esa protoindustrialización de la Europa occidental. Esta modalidad productiva apareció como un mecanismo fundamental en la evolución de las formas de trabajo, entre la etapa de las grandes corporaciones laneras urbanas y la de la revolución industrial. Ahora bien, entonces, los comerciantes intermediarios o los comerciantes empresarios representaban un lazo privilegiado entre ese mundo rural en cambio y en transformación y el proceso de protoindustrialización o de camino hacia la industrialización. Esta forma de organización de la producción había creado un lazo de intereses entre los mercaderes urbanos y los tejedores rurales, ¿sí? Así entonces las cosas, la Europa del siglo XVIII no fue totalmente dominada por la industria rural, tal como se desarrolló en algunas zonas. Se impusieron dos restricciones. Bueno, por una parte, aún si la ciudad no se industrializaba y en una cierta medida era incluso afectada por una cierta desindustrialización, el caso de Italia, España, Holanda, mantenían el lugar de decisión, el dominio de los empresarios, de los comerciantes, fabricantes, la sede de los capitales. Y en ciertos casos se operó una división del trabajo entre el campo, que fabricaba, y la ciudad, que realizaba los trabajos más nobles, o si ustedes quieren, los trabajos de mayor especialización o determinación, digamos, de los productos, que permitían acondicionar ese producto antes de que saliera a la venta. Pero en todo caso, a pesar de la presión demográfica y social de las áreas rurales, la ciudad se mantuvo como el centro de control de este proceso de lenta y progresiva transformación hacia la industrialización. Bien, también durante este periodo, siglo XVII y siglo XVIII, asistimos a un sistema descentralizado de la industria, previo a lo que llamamos la gran industria capitalista, que es el de la manufactura, es decir, como forma de empresa capitalista, ¿sí? La diferencia entre la manufactura y la industria doméstica o la protoindustria se centraba en el hecho en que los trabajadores no trabajaban solo en su casa, sino que lo hacían bajo un mismo techo y ciertas premisas establecidas por el empresario. Es decir, aquí aparece, ¿sí?, la concentración de la fuerza de trabajo en un solo ámbito, el taller manufacturero, y al mismo tiempo aparece el control y la supervisión de la mano de obra, ¿sí? Ahora bien, esta forma de organización se distinguía a su vez de la fábrica, en que la manufactura todavía predominaba el trabajo manual y casi no existía aplicación de trabajo mecánico. Asistiremos entonces a la fábrica cuando se incorpore las invenciones que se desarrollan durante la Revolución Industrial, como son, por ejemplo, la máquina a vapor. Bien. Las manufacturas entonces se desarrollaron en cierta medida por fuera de ese sistema de producción doméstico, crecieron independientemente en aquellas ramas de la producción desconocidas antes en el reino o en determinada región y que se implementaban como una novedad. Fueron, por tanto, empresarios extranjeros, comerciantes intermediarios, algunos maestros artesanales o artesanos, individuales, los que adaptaron esta forma de producción. El comerciante que aprovisionaba de materia prima a los trabajadores domésticos los mantuvo reunidos bajo ciertas premisas y trabajando bajo su supervisión. El trabajador rural dependiente se fue convirtiendo así en un proletario contratado que recibía un salario, es decir, vendía
y era comprada su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Es decir, su fuerza de trabajo se había transformado en una mercancía. A su vez, el intermediario se fue transformando en un organizador directo de la producción, es decir, en lo que podríamos llamar en un capitalista que organizaba el proceso de producción de manufacturas. Si la difusión del sistema doméstico, si ustedes quieren, de la protoindustria, fue el signo de la forma en la que ingresó o penetró el capitalismo comercial, la manufactura significó la culminación de ese proceso y el advenimiento o los momentos previos o los prolegómenos, la transformación previa para la llegada al capitalismo industrial. Entonces, bueno, al reunir a los trabajadores bajo un mismo techo, el empresario se desentendía de la innecesaria tarea de distribuir el material, ¿sí? Abarataba en todo lo vinculado al flete, transporte y distribución, y a transportar también la producción de unos trabajadores para que otros concluyeran su elaboración final, es decir, esos toques finales de terminación de la producción. ¿Sí? Esta forma de producción, es decir, el taller manufacturero, le permitía al empresario una mayor supervisión sobre el aprovechamiento de la materia prima, si bien la industria doméstica le aportaba no pocas ventajas sobre el taller manufacturero. No solo lo liberaba de los costos del capital fijo, edificios, implementos de producción, sino que también permitía que el trabajador pudiera responder a ciertas necesidades con actividades de subsistencia. Nosotros ya sabemos, lo dijimos hace un rato, agricultura, huertas, ganado. Es tal vez por estas ventajas que el sistema de industria doméstica compitió durante gran parte del periodo de la transición con la manufactura hasta la introducción de las insuperables mejoras tecnológicas que iba a traer la revolución industrial. ¿Sí? A pesar de que, y esto es una disquisición importante, que la manufactura o el taller manufacturero no fue el sistema más difundido durante el siglo XVII y XVIII, como sí lo había sido el sistema de la industria doméstica y la fábrica luego en el siglo XIX, jugó un papel muy importante en la historia de ese crecimiento económico y desarrollo hacia el capitalismo. Significó en gran parte el germen o el fermento de la aparición del capitalismo industrial. Fueron dos de sus rasgos esenciales como nueva forma social de la producción que marcaron este proceso. La división de la sociedad en clases, los capitalistas industriales y los trabajadores contratados por un salario, y en segundo lugar la dominación de la producción en gran escala basada en la división del trabajo. Entonces, la división del trabajo, aunque sea solo de una manera muy incipiente, se convirtió en el modelo de una transformación social importante que ni siquiera había sido pensada, digamos, o soñada por los grandes reformadores políticos o revolucionarios. En este sentido, por ejemplo, la obra de Adam Smith, que después en una clase especial vamos a desarrollar, es revolucionaria al crear una economía política que hacía depender la riqueza y el bienestar de la gente de una economía industrial altamente desarrollada, en expansión y de un sistema de libertad natural, pongámoslo entre comillas, que se regulaba a sí mismo, también pongámoslo entre comillas, y lo vamos a trabajar y desarrollar. Entonces, con la aparición de la manufactura, el industrial emerge con su característica por antonomasia de ingreso, que es el beneficio capitalista. Entonces, en ese proceso de la manufactura comenzó a formarse el proletariado. ¿Sí? Este largo proceso de siglos estaba maduro en el momento de auge de la manufactura. El proletariado industrial tenía su antecesor más inmediato en los jornaleros y los trabajadores rurales.
En este sentido, el trabajador del taller artesanal, el trabajador rural, son tipos intermedios entre el productor independiente, artesano y campesino y el trabajador asalariado. Los trabajadores de las manufacturas eran proletarios en el sentido estricto del término. La naturaleza de gran escala de la producción dejaba a muchos de ellos con ninguna esperanza de acceder a la propiedad de los medios de producción. Desprovisto de estos, recibían como única forma de ingreso un salario. El trabajo en la manufactura los colocaba en la posición de proletarios contratados y asalariados. Entonces, la organización del trabajo de la manufactura allanó el camino a la fábrica. La forma básica de la organización capitalista del trabajo estaba ya presente en la manufactura como una producción de gran escala basada en la división del trabajo. A la división social del trabajo entre empresas o talleres individuales, la manufactura le agregó una división técnica del trabajo dentro de un mismo taller, dentro de un mismo ámbito de producción. Y por supuesto, de la mano de este proceso se fue dando la especialización de los trabajadores. En la manufactura, los trabajadores se dividían en grupos horizontales, tanto artesanos calificados como habilidosos trabajadores formaban el núcleo básico. Pero que quede claro que surgió la necesidad de coordinar el trabajo conjunto de varios individuos en una empresa particular, y aparecieron las tareas, como decíamos antes, de supervisión y control, sin olvidar que el organizador último del proceso es el empresario capitalista. Estos eran en general trabajadores que se ubicaban por encima de los obreros como personal de control y manejo de la producción. Finalmente, entonces, junto con estas diferenciaciones, se produjeron la especialización de los implementos de trabajo. Así, una herramienta en particular se podía adaptar dependiendo de la naturaleza de la operación. La manufactura se apoyó en la técnica manual y el mayor nivel de productividad se explicaba por la división o separación de las tareas en el proceso de producción, la especialización de los trabajadores y la diferenciación de los implementos de trabajo. De esta forma, durante el siglo XVIII en Inglaterra se fueron desarrollando nuevas relaciones capitalistas al interior de la industria. En este proceso de expansión del capitalismo industrial se sortearon varios obstáculos que tenían que ver con la legislación de la organización de los gremios y corporaciones para proteger los intereses de los artesanos. Si se hubiera cumplido, ¿no?, estrictamente las regulaciones de los gremios y corporaciones, hubiera sido imposible el crecimiento de la industria doméstica y la manufactura. La política también, obviamente, mercantilista, que se había servido para incrementar la economía capitalista, se volvió un obstáculo a su propio desarrollo. Los monopolios y privilegios de las compañías de comercio afectaban la capacidad de la iniciativa privada. Entonces ahora estamos asistiendo, ¿sí?, a una fase diferente en el desarrollo del capital. Y por último, decir y cerrar con esto que fue precisamente Adam Smith, el economista del capitalismo de la manufactura, de esta etapa del proceso de industrialización. Un economista que había observado el crecimiento del capitalismo industrial a través de las empresas manufactureras de gran escala, podía describir este proceso tal como él lo dice. Smith describe al capitalismo y la manufactura con su compleja división del trabajo. Bien, esta primera entrega la terminamos aquí y luego vamos a avanzar sobre las cuestiones vinculadas al debate. Enseguida nos reencontramos.